final la bolsa es el reflejo de la situación económica y financiera de las empresas de un país, ¿no? Yo creo que la bolsa es probablemente eso, es parte del latido de la economía de cualquier país. A los mercados se va directamente para especular. Se miente mucho. Siempre cuando ganas en una operación, joder, le he sacado tantos puntos, pero cuando pierde no dicen nunca nada. Dicen algunos economistas que el dinero ni se gana ni se pierde, simplemente cambia de manos. Ahora mismo se están haciendo en el mercado habitualmente unos 3.000 millones de euros, que vienen a ser medio billón de las antiguas pesetas. Buena parte de los vaivenes monetarios que se producen en Europa pasan por este edificio. Es el centro donde se encuentran pues, los ordenadores centrales, los sistemas de gestión. Es la Bolsa de Madrid. Se compra acciones de Telefónica en un nivel, por ejemplo 8, para ver si las puedo vender a 12. Todo comenzó la mañana del 20 de octubre de 1831, en un local situado en la antigua Plazuela del Ángel, junto a la calle Carretas. Se fundó en un momento en el cual los ministros de Fernando VII eran progresistas, asombrosamente. Desde mayo de 1893, la Bolsa de Madrid ocupa este edificio de la Plaza de la Lealtad, uno de los más emblemáticos de la capital. Hoy, millones de españoles viven pendientes de lo que ocurre cada día tras estas columnas. 4 millones de españoles tienen acciones de empresas cotizadas. Otros 4 millones pues, tienen participaciones en fondos de inversión con participación en acciones. Aquí operan 3.000 empresas, con un valor total de 900.000 millones de euros, lo que equivale al Producto Interior Bruto de España. A lo largo de 2007 se espera alcanzar el billón de euros. Nos sitúan como, pues como el cuarto mercado europeo, la cuarta bolsa más importante de Europa y en un puesto relevante entre las 10 primeras del mundo. Miguel Ángel se dedica a la construcción. Tiene 38 años. Hace 2, un amigo le explicó cómo sacar más partido a sus ahorros. Desde entonces, es uno de los 8 millones de españoles que invierten en bolsa de modo habitual. Un día me enseñó a comprar acciones por internet y compramos una partida de acciones de las suyas. Y luego, pues nada, me di de alta una página en un corredor y pues poco a poco he ido comprando algunas acciones. Estas son las instalaciones de Eurodeal, una de las 7 agencias de valores que operan en la bolsa madrileña. La agencia de valores es una empresa de servicios de inversión que tiene asignado por ley determinadas actividades que le son propias y que, que al final las realiza entre el público en general, ¿no? Entre inversores institucionales e inversores particulares. Cada día pasan por aquí unos 100 millones de euros. Las funciones que normalmente tienen las agencias de valores o cualquier intermediario financiero en el mercado bursátil son la intermediación en bolsa, la compra y venta de valores, el depósito de esos valores, la gestión de carteras de inversión para clientes y al final, las salidas a bolsa, la administración de esos títulos, en fin, una serie de objetivos y de objetos sociales adyacentes que son igual de importantes. El mercado bursátil madrileño cuenta además con la intervención de 32 sociedades de valores y 14 entidades de crédito. Entre todos mueven unos 4.200 millones de euros al día. Para una empresa, el hecho de cotizar en bolsa es sinónimo de garantía, solvencia, transparencia y prestigio. Solo las empresas que han alcanzado un alto grado de organización y gestión están capacitadas para ello. Estas empresas operan a través de un sistema de interconexión informatizado en el que confluyen todas las ofertas y demandas existentes para un mismo valor.
Esto permite que el valor en cuestión tenga un precio único en un instante determinado. Tiene la ventaja que su organización global implica la posibilidad de que cualquiera pueda participar desde cualquier lugar del mundo. La bolsa española hoy es básicamente electrónica. Entonces las órdenes se canalizan a través de terminales de ordenador que están situados pues, en las oficinas de las principales entidades financieras. Todavía más fácil para el inversor es el hecho de que hoy pues ya puede canalizar sus órdenes de compra y venta desde su domicilio, por ejemplo, pues a través de Internet. La imagen de los agentes comprando y vendiendo sobre el parqué ha pasado a la historia. Hoy, la actividad cotidiana de la bolsa ofrece un panorama bien distinto. Paz, tranquilidad y un silencio roto de vez en cuando por los escasos inversores que se acercan a la Plaza de la Lealtad para ver in situ cómo andan sus dineros. Normalmente, si usted ve aquí ahora hay muy poquita gente. Por la mañana hay alguien más, pero son todas personas mayores. Yo diría que aquí venimos porque en casa molestamos. La era de la comunicación ha revolucionado también la frenética actividad bursátil. La Bolsa de Madrid se mueve ahora a través de Internet. Es la actualidad de una institución que ha vivido momentos cumbres, como el máximo histórico de 1986, y momentos negros, como el cierre total, durante los dramáticos años de la Guerra Civil. Son 175 años de historia, aunque los primeros precedentes se encuentran en la Edad Media. En el siglo XIV existían en la Europa mediterránea unos lugares en los que se reunían los comerciantes para establecer las directrices de los mercados del grano y los productos textiles. Eran las lonjas de contratación, consideradas como la primera manifestación de lo que hoy conocemos como mercado bursátil. Un siglo antes ya habían hecho su aparición los llamados juros reales, lo que hoy podrían ser títulos de valores. Eran documentos en papel emitidos por el Estado que garantizaban una deuda o un préstamo normalmente solicitado por los reyes. La primera manifestación en la que se hace referencia a la bolsa es una obra literaria publicada en Ámsterdam en 1688. Su título, Confusión de confusiones. El autor, un economista español, José de la Vega. La obra proporciona importantes datos sobre la actividad financiera durante el siglo XVII y hoy es objeto de estudio entre los historiadores de la economía. En 1809, José Bonaparte, Pepe Botella para los madrileños, intenta seguir el ejemplo de Ámsterdam y crear en Madrid la primera bolsa española. El lugar elegido para su ubicación es el convento e iglesia de San Felipe el Real, sito en la Puerta del Sol. El intento no fructifica. Aún hay que esperar 22 años para presenciar el nacimiento del mercado bursátil en España. El 10 de septiembre de 1831, bajo el reinado de Fernando VII, se publica la Ley de Creación de la Bolsa de Madrid, redactada por don Pedro Sainz de Andino, consejero del rey. El 20 de octubre del mismo año tiene lugar la primera sesión de contratación. La Bolsa de Madrid fue la única y intentaba hacer lo que hacían todas las bolsas en el momento. Estamos hablando de 1831, que todavía está pendiente la deuda que se generó con las guerras napoleónicas, que eran tremenda. En Inglaterra era fabulosa, también en los Estados Unidos, es decir, aquellos tíos que se reunían alrededor de un roble en la Wall Street, que es la calle de la Tapia, ¿no?, por decirlo de alguna forma, y que lo que negociaban era deuda pública de los Estados Unidos. Es decir, todas las empresas están entonces cotizando sobre todo deuda pública. La muerte de Fernando VII en 1833 y el estallido de las guerras carlistas supone el primer golpe para la recién nacida Bolsa de Madrid. Es el momento en que entra en escena Juan Álvarez Méndez, ministro de Hacienda, que pasaría a la historia por su famosa desamortización. Juan Álvarez Méndez, que así se llamaba Mendizábal, era un gaditano, un rumboso, al que se le conocía en aquella época como Juan y Medio. Era político y economista Juan y Medio porque era muy alto y tenía los pies muy cortos. Él hizo una desamortización que, por cierto, fue un desastre, porque los bienes
los curas, que estaban en desuso, no fueron precisamente a recaer en manos de los pobres, sino que las subastas se trucaron y cayeron en manos sobre todo de las oligarquías. Además, se trató en aquella época de emitir deuda y la deuda se emitió en Reino Unido y la garantía era precisamente esos bienes procedentes de la desamortización, con lo cual la situación fue un tanto de marasmo económico. Por aquel entonces, la moneda oficial española es el real de Bellón. Pronto aparecieron las letras de cambio, antecedente de los modernos billetes. Las letras de cambio se impusieron como forma de pago entre Madrid y las provincias. Así, se evitaba el transporte de dinero en monedas, oro o plata, que podían acabar en manos de los bandoleros. Y además empezaba a haber empresas. Y las empresas que cotizaban en bolsa entonces eran fundamentalmente de dos tipos. Unos bancos que emitían dinero, una cosa que ahora suena muy raro, pero había billetes de bancos, no de un banco, sino de varios bancos, ¿no? Por una parte, y por otra había ferrocarriles, o sea que daban concesiones, entonces el gobierno daba concesiones del ferrocarril de Zaragoza a Alicante. Bueno, pues muy bien, ese era uno de ellos. Entonces, la concesión se cotizaba como una empresa. Y además, aquel que tenía la concesión conseguía dinero emitiendo acciones en la Bolsa de Madrid. Los datos de las negociaciones en bolsa se hacían públicos a través del Boletín Oficial de Cotización, editado por primera vez en 1854. Este ha sido el diario más longevo en toda la historia de España. Hasta entonces, la información era exclusiva del Estado y únicamente la poseía el gobernador. Es lo que se conocía como modelo latino de la bolsa, llamado también modelo napoleónico. En 1866 se funda el Banco de España y 2 años después el agotado Real de Bellón da paso a una nueva moneda, la peseta. La peseta nació en 1868 y surgía también, curiosamente, como respuesta a un foro latino que podría haber sido un foro similar a la Unión Europea que se hizo entre Francia, Suiza y Bélgica y que nunca llegó a su fin y era en parte como una respuesta comercial a esa situación. La economía española, sin embargo, no atraviesa buenos momentos. La fuerte recesión, que terminaría destronando a Isabel II, la mala gestión del gobierno de la Primera República y el cortísimo reinado de Amadeo de Saboya provocan una dramática situación en los mercados. La bolsa está a punto de desaparecer. Para entonces, la Bolsa de Madrid se ha instalado en su nueva sede de la Plaza de la Lealtad. Las obras del edificio, diseñado por el arquitecto Enrique María Repullés y Vargas, comienzan en 1878. El lugar está algo alejado del centro de la ciudad. La construcción del inmueble, sin embargo, suscita la curiosidad de los madrileños. Las obras cuestan casi 3 millones de pesetas, más del doble de lo que se había presupuestado en un principio. 15 años después, en 1893, la reina María Cristina inaugura el flamante edificio. La sede de la Bolsa de Madrid es hoy uno de los referentes arquitectónicos de la ciudad. Repullés y Vargas se inspiró en la Bolsa de Viena. Diseñó un espacio de planta irregular con columnas estriadas en la fachada. En el interior, la sala de contrataciones, con ábside semicircular y cubierta de hierro y cristal. Cuando se inicia la actividad en el nuevo edificio, España vive tiempos convulsos y aún tiene mucho que perder. Sencillamente porque la peseta se creó sobre la base de que había una moneda metálica y unos billetes que tenían que ver con la moneda metálica uno a uno, ¿eh? Es decir, yo tengo un billete de 50 pesetas, que quiere decir que hay 50 pesetas de plata en el Banco de España. Después se produjeron las guerras y hubo de nuevo situaciones de caos importantes cuando se perdió Cuba y Filipinas, porque los distintos estados, los distintos gobiernos lo que hicieron, como suelen ocurrir en estos casos, es tirar de los billetes que había en el Banco de España y, sin embargo, no garantizar esos billetes con las reservas suficientes.
La pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico, que en un primer momento provocó una caída en el precio de las acciones, acabaría resultando beneficiosa debido a los fondos procedentes de las excolonias españolas. Pero fue sobre todo la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial lo que reportó beneficios económicos sin precedentes. Todo lo que teníamos se vendía. Todo lo que teníamos en España se vendía. Desde el wolframio hasta las alpargatas de esparto, todo. Entonces, durante ese tiempo, las empresas ganaron mucho dinero. Nosotros vendimos más que compramos y, por lo tanto, acabamos con la deuda exterior, que fue bastante positivo, pero creamos un movimiento inflacionista muy considerable. La crisis económica originada por esta subida de los precios marca el comienzo de los felices años 20. Pero la estabilidad acaba imponiéndose. Para la tranquilidad de los inversores españoles, el histórico crack de 1929 en la bolsa de Wall Street apenas llega a Madrid. Lo único que ha aparecido es que unos tíos se habían tirado de unas ventanas por la ventana en Wall Street, no que había bajado la bolsa, no, que unos tíos se habían suicidado, ¿no? Nada más, en la crónica de sucesos, no en la crónica económica, sino en la crónica de sucesos. O sea que realmente la repercusión sobre el conjunto de la economía española era prácticamente. El jefe del gobierno entonces asiste para presenciar la explosión de más de 5.000. Durante la década de los 30, la guerra civil marca el destino de la bolsa. La bolsa, con la guerra civil, estuvo cerrada desde el 36 hasta 1940 y a partir de 1940 es cuando se pudieron liquidar las operaciones que se habían hecho en el 36. Los años 50 se vieron favorecidos por un crecimiento de la economía española que culminaría con la puesta en marcha en 1959 de un plan de estabilización. En los 60, un cierto aperturismo, surgido en el seno de la dictadura, y el espectacular auge del turismo son causas de una formidable subida de la bolsa. Las veraniegas tocan a su fin y el peatón estrena nuevo pavimento. Durante los años 64, 68, 70, hubo una situación de la bolsa espléndida. La contratación llegó a ser 140.000 millones de pesetas al año. Recuerda que este año vamos a hacer 900.000 millones de euros al año. La situación vuelve a cambiar en los 70. La crisis del petróleo en 1973 y la muerte del general Franco en el 75 propician la agitación de los mercados bursátiles que tuvieron que esperar a la llegada de la Constitución en 1978 para recuperar la tranquilidad. Este nuevo panorama favoreció un incremento de la inversión extranjera con magnitudes que no volverían a repetirse hasta 1986. Cuando España se abre al exterior, lo primero que ocurre en los mercados y también en la economía es que se produce un aluvión de inversiones extranjeras que acceden a un nuevo mercado, al tiempo que España también accedía a los mercados europeos. Es algo lógico, pero que hace que la bolsa empiece a ser considerado un mercado también continental, aunque aquí los mercados en aquella época eran unos mercados en los que había una situación monopolística de los agentes de cambio y bolsa y se venían a mover diariamente alrededor de 2.000 o 3.000 millones de pesetas. El ingreso de España en la Comunidad Económica Europea y el masivo flujo de inversión extranjera desencadenan un boom económico que finaliza con el crack mundial de 1987. Fue un movimiento de caída en las bolsas mundiales muy llamativo, en el cual pues inversores que querían vender no encontraban compradores y eso pues desató situaciones de pánico que eran mucho más llamativas, teniendo en cuenta que aquí en este parque de la Bolsa de Madrid pues había aproximadamente unas 2.000 personas con los mercados electrónicos funcionando. Probablemente pues fue muy significativo el efecto en el mercado de los atentados del 11 de septiembre. En los Estados Unidos, como el mercado americano pues no pudo abrir y entonces bueno, pues aquí se siguió contratando, los que quisieron comprar o vender pues lo hicieron y sin embargo pues la situación era muy dramática, ¿no?
La columna vertebral de lo que hoy conocemos en España como bolsa existe desde 1989. Es el selectivo IBEX 35, el índice en el que cotizan las 35 empresas más importantes del país. Desde entonces y hasta la actualidad, se han ido creando órganos de supervisión como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Sociedad de Bolsas o la figura del protector del inversor, con el fin de garantizar la limpieza, claridad y eficacia de las operaciones. Y así lo deben apreciar buena parte de los españoles que ya están acostumbrados a meter sus ahorros en la bolsa. Estamos en el grupo de cabeza de Europa en cuanto a participación en el mercado bursátil, ¿no? Bueno, esto es producto de un cambio en los hábitos financieros de las familias españolas que ya consideran normal pues, tener parte de su ahorro invertido en acciones. A pesar de la incertidumbre sobre la recuperación económica mundial, la entrada del euro y la escalada de los precios del petróleo, la bolsa recupera los niveles anteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001. En un día normal de contratación pues, se negocian acciones por valor de 4.200 millones de euros. Por hacernos una idea, esa cifra pues es prácticamente el valor de un banco mediano como Bankinter. El valor de todas las empresas que están admitidas a cotización en la bolsa española pues está cercano a los 900.000 millones de euros, que es prácticamente igual al Producto Interior Bruto de España el año pasado. Antes toda la negociación se hacía de viva voz por un sistema de corros, era un sistema realmente poco, podríamos decir, un sistema opaco, un sistema de liquidez limitada, y ahora el sistema por el cual se trabaja ahora, que es un sistema electrónico, por el cual tú introduces las órdenes por ordenador y entran directamente en el mercado y tú estás trabajando en tiempo real, es un mercado, es un sistema que lo que permite es una gran transparencia y sobre todo defensa del pequeño inversor a la hora de hacer las operaciones, porque antes la liquidación de las operaciones se hacía a lo mejor en 5, en 6 días, incluso en más. La bolsa española ha ido superando los obstáculos que los conflictos bélicos, políticos y económicos han ido causando a lo largo de la historia. Hoy es una de las más influyentes de Europa, gracias al nacimiento de BEMEX, Bolsas y Mercados Españoles, un organismo que agrupa a las 4 bolsas españolas con objeto de enfrentarse cara a cara a los grandes mercados europeos. La electrónica y la introducción de nuevas tecnologías ha hecho que los mercados vayan incluso por delante de la economía. Hasta bien entrado el siglo XX, las idas y venidas de los dineros dependían de acontecimientos eminentemente locales, como la famosa desamortización de Mendizábal, las guerras carlistas, la pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico o la Guerra Civil. Páginas de la historia de España que de uno u otro modo han definido la actividad de la Bolsa de Madrid. Hoy las cosas son muy diferentes. Disponemos de teléfonos móviles y ordenadores que nos permiten conectar en tiempo real con cualquier parte del mundo. El dinero no tiene fronteras y el espectacular crecimiento de la Bolsa de Madrid en los últimos años es prueba de ello. Yo creo que si miramos un poco en el medio plazo la inversión, como hay que hacerlo en los últimos 10 años, me parece que la rentabilidad obtenida en la bolsa seguramente justifique que sea ahora mismo pues, el nicho donde el dinero acude yo creo que con más fuerza. Tenemos una bolsa ya mucho más desarrollada de lo que teníamos en los años 80 y, como hemos visto, además ha tenido un salto absolutamente vertiginoso que permite, sobre todo a los pequeños ahorradores, pues contar con un mercado mucho más transparente, aunque todo hay que decirlo, aquí sigue habiendo triquiñuelas y sigue habiendo información privilegiada, no seamos ilusos. A pesar de todo, los analistas coinciden en afirmar que el futuro de la Bolsa de Madrid no puede pintar mejor, siempre y cuando no se produzcan sorpresas en el escenario político internacional. No debemos olvidar que el dinero es el poder principal que existe a nivel mundial y a él está sometido la ideología, el conocimiento y cualquier actuación que quiera desarrollar el ser humano. Sea como fuere, todo parece indicar que el inversor español puede estar tranquilo.
Hoy, la Bolsa de Madrid registra los máximos índices de su historia en cuanto a actividad y capitalización. Es la actualidad de una institución con 35 lustros de historia hecha en Madrid.